Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Colombia vive en medio del proceso electoral un recrudecimiento agudo de la violencia, masacres, asesinatos a líderes sociales, pero también vive una reflexión muy profunda sobre el significado del paro nacional de hace un año. Y uno se pregunta aquí, ¿qué va a pasar en este país andino en los próximos días? ¿O el establecimiento o la élite de esa nación permitirá pasar el poder a una fuerza progresista? De esto queremos conversar con el escritor y periodista Darío Villamizar, autor del libro Crónica de una guerrilla perdida, de lo cual también hablaremos a continuación. Darío, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Orlando, lo mismo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo valoras, cómo evalúas y cuál es el significado que adquiere el paro nacional hace un año? Ayer en Colombia hubo manifestaciones, también terminaron algunos enfrentamientos, pero en realidad la sociedad colombiana asumió este como un hito histórico en su proceso social. Sí, yo creo que el 28 de abril marcará para la historia de Colombia una situación de protesta generalizada como la que ocurrió exactamente hace un año en todo el país, ¿no? Es decir, una protesta que en algunos casos podríamos pensar que se desbocó, pero era justa. Estaba represada una gran protesta, estaba represada una situación compleja para la población en general. Y este fue un momento de desfogue bastante fuerte, bastante considerable. Y en medio de una pandemia, además, con todas las Y todo en medio de la implicaciones. pandemia, ¿no? Claro. La pandemia, esto es efecto de la pandemia, por supuesto. Pero a pesar de todo eso, algunos, incluso líderes sociales, también se quejan. Fue una protesta importante, devino además en un cambio radical incluso de la correlación de fuerzas y en el ámbito de la discusión pública, pero el gobierno de Duque no recibió el mensaje. Sí, en la práctica hace un año ya estaba en marcha la campaña política. En la práctica ya había una ligera polarización que con el paso de los días, de las semanas, se ha ido profundizando, ¿no? Pero realmente la indiferencia de las clases dominantes, la indiferencia de la élite política, económica del país es impresionante. Esta protesta generalizada no fue escuchada en ningún momento y no hay ningún tipo de medidas a posteriori que permitan pensar que las cosas pueden cambiar, no las hay. Pero ahí siempre me cabe una pregunta cada vez que hablamos de estos temas. ¿La élite colombiana está consciente de que vive en un país que no le garantiza ni a ella misma, es decir, a la élite empresarial, económica y política, estabilidad, le da garantías incluso de cierto prestigio a nivel internacional para un desarrollo armónico de una sociedad como es rica, culta, intensa la colombiana? La élite colombiana y particularmente el gobierno nacional parece que viviera en otro país, ¿no? Es decir, el presidente está completamente ausente de lo que ocurre en Colombia. De manera que pues, lo que pudimos notar en la protesta de hace un año es que sí sensibilizó a algunos sectores del empresariado, ¿no? No podríamos tampoco ser absolutos en que esta fue una protesta que no dejó sus resultados, ¿no? Hay sectores que se pusieron un poco la mano en el corazón, que se pusieron en los zapatos de la gente más necesitada y empezaron a trazar medidas serias, medidas de fondo que pueden permitir paliar algunas situaciones. Pero Darío, entonces, del paro nacional a las elecciones de ahora en mayo, ¿crees que efectivamente hay una resignificación de la estructura política, del debate político, y de eso es que Petro puede estar liderando las encuestas? Bueno, el debate, digamos, en términos electorales se ha cualificado, ¿no? Por supuesto, porque estamos en plena campaña, entonces a menudo hay en universidades, en la televisión, en distintos escenarios, hay espacios de discusión, de debate. Eso cualifica un poco y permite también la denuncia, ¿no? Paradójicamente permite la denuncia. Yo creo que estamos en un momento donde las cosas aún no están claras, pero la tendencia está marcando la posibilidad de un candidato nuevo, diferente a la historia del establecimiento colombiano, una candidatura, no digamos que emergente, pero sí novedosa frente a todo lo que ha existido en el país, frente a ese manejo bipartidista que pese a la Constitución de 1991, donde se abrió al multipartidismo, pese a eso, pues el manejo de las élites se mantiene y son exactamente las mismas élites que históricamente han estado subyugando al país. Darío,
¿Cómo se explica que Gustavo Petro y Francia Márquez se lideren las encuestas? ¿Hasta dónde esto decía una parte era el producto del paro nacional, de los cambios que ha habido en la disputa social también, pero al mismo tiempo como que un cierto sector del centro hacia la derecha dice, ya dejemos que gobiernen otros a ver si podemos cambiar este país? No, lo de Gustavo Petro es un liderazgo que se ha venido consolidando con el tiempo, ¿no? Gustavo Petro es hoy por hoy un líder que se hizo en el Congreso, que se hizo también en la protesta pública, y qué no decir de Francia Márquez, una lideresa que realmente viene de las luchas populares, de las luchas de los afrodescendientes, de las luchas de las víctimas, ¿no? Francia Márquez es una víctima también. Entonces, de las luchas de las mujeres, ¿no? Eso creo que es lo que hay que considerar. Son unos liderazgos que se han venido consolidando con el paso del tiempo. Y no es que gratuitamente las élites estén pensando en que hoy deben gobernar otros. No, ellos se aferran al poder y se van a aferrar y es la parte de la gran incertidumbre que algunos sentimos y tenemos, es qué puede pasar en estos cortos meses que pasan hasta la segunda vuelta. Pero Darío, también hay escépticos que dicen que así como cuando fue el referéndum para la firma de la paz, para el proceso de paz, que se viró, en el último momento se cambiaron las cifras por la votación precisamente, sí, podría pasar esta otra ocasión, porque señalan estos escépticos de que Colombia esencialmente es un país conservador. Bueno, las encuestas, aunque dicen que no hay que creer en encuestas, ¿no? Pero las encuestas todas coinciden en que hay que Gustavo Petro está adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar a la segunda vuelta? Es la gran pregunta. Es decir, los resultados de la primera vuelta pueden llevar a que un sector del centro camine con la derecha y que un sector del centro camine con esta propuesta de Gustavo Petro, ¿no? Eso es muy posible que ocurra, ¿no? Ahora, las cifras, ahí es donde está un poco todavía la gran duda. Pero entonces, Darío, si todo esto está pasando, ¿qué ocurre con el uribismo? ¿Crees que se declinó, perdió peso específico? Por el contrario, todavía sigue siendo una fuerza dominante y determinante en la política colombiana. No, la derecha, yo creo que más allá del uribismo, la derecha en Colombia sigue siendo una fuerza importante. Colombia ha tenido unas raíces de derecha muy, muy fuertes, muy sólidas. El uribismo y Uribe particularmente han perdido espacio político, ¿no? Pero fuertemente han perdido espacio. Uribe en encuestas hoy registra muy poco y tiene un proceso jurídico que lo puede poner en aprietos en los próximos semanas. Que se reactivó hace 2 días. Que se reactivó hace 2 días, exactamente, sí. No le aceptaron una preclusión y puede ponerlo en aprietos en próximas semanas o días tal vez, ¿no? Pero esa derecha se mantiene viva, se mantiene fuerte, ¿no? Ya, ahora para cerrar entonces esta primera parte, Darío, si todo esto que ocurre en el panorama social, en el político, con todo lo que implica, ¿hasta dónde, por ejemplo, Colombia va a dejar de ser dominada, digo, estructuralmente por Estados Unidos? Tiene una serie de mecanismos, de instituciones, personajes, recursos, fuerzas armadas que dependen, están casi que imbricadas a Estados Unidos. Sí, esa es una realidad y es una realidad no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, el mismo conflicto político armado en la práctica se alcanzó una resolución, pues podríamos decir gracias a que Estados Unidos metió unos fuertes recursos económicos y pudo fortalecer la fuerza pública, ¿no? De la misma manera, pues Estados Unidos está profundamente, como tú dices, imbricado en la economía colombiana y eso es una realidad. Sobre todo por el narcotráfico, ¿no? Porque ahí está la fuerza del peso también. Claro, exactamente, ¿no? Es decir, en ese punto exactamente que Estados Unidos está permanentemente haciendo exigencias, los resultados finalmente no se ven. Las hectáreas cultivadas o la cantidad de droga que se exporta o la cantidad de droga que se captura se mantiene en las cifras históricas, ¿no? Claro. De manera que hay siempre esa situación de Estados Unidos. Hoy pues podría pensar que gracias a que hay un presidente como Biden, las cosas no se precipiten en contra de una decisión del electorado en favor de Gustavo Petro, ¿no? Podríamos estar pensando que Estados Unidos sería un aliado potencial en una candidatura
democrática, O una progresista, presidencia. como la de Gustavo Petro. Pero ya, si ganara la presidencia Gustavo Petro con Francia Márquez y toda la estructura que esto implica, todo el poder que eso genera, ¿hasta dónde será posible desmontar todo aquello para que sea un gobierno autónomo, soberano, que en política exterior tome decisiones propias, que no esté anclado a la agenda política de los Estados Unidos, que sea más integrado a la lógica regional en esta nueva ola progresista? Sí, gobernar 4 años en Colombia, pues es un periodo muy corto, ¿no? Además, después de tantas Y décadas. después de decenas de gobiernos liberales o conservadores o gobiernos de derecha, ¿no? Pero no hay que temerle a Gustavo Petro, creo yo. Él no va a llegar a hacer los grandes transformaciones que se están pensando, aquello del castrochavismo no va a ser lo que prime en la política colombiana, en las relaciones con los otros sectores del poder. No va a ocurrir eso. Eso es un fantasma que se han creado y que han venido cultivando profundamente los sectores de la derecha. El candidato de la derecha está en esa posición hace mucho tiempo. De manera que Gustavo Petro hará un gobierno democrático, un gobierno abierto a las mayorías, un gobierno, creo yo, de una importante participación social, ¿no? Y de beneficio hacia los sectores que históricamente han sido los más marginados. ¿Y cómo va a gobernar con unas Fuerzas Armadas que son prácticamente hechas al molde y el estilo de lo que quiere Estados Unidos? Esa es una pregunta muy interesante porque hace unos días ocurrió un hecho con relación al comandante del ejército, declaraciones que dio que estaban un poco salidas de su función pública, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas tienen que ser respetuosos a lo que dice la Constitución. Obedientes. En ese sentido, obedientes, deben ser no deliberantes, y en ese sentido, pues, tiene que acogerse al mandato popular. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Darío, volvamos enseguida para conversar sobre Colombia también, pero un poco más de la historia a propósito del libro publicado por Darío que le vamos a comentar. Adelante. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el periodista y escritor Darío Villamizar a propósito de esto. La historia de Colombia no solamente es lo que estamos viviendo ahora, la violencia, sino también de procesos que en alguna medida han sido considerados frustrados, inconclusos, bloqueados también. Y eso da cuenta tu libro, La historia de una guerrilla perdida. ¿De qué viene? ¿Por qué a propósito, después de tantos años que parecería que ya no se tiene que hablar de eso, sale tu libro? Bueno, este es un libro que narra un episodio ocurrido hace poco más de 40 años, que fue el desembarco de una columna guerrillera en la zona del Chocó. ¿Del M-19? Sí, una columna del M-19. Tú sabes que esa región de Colombia es una región completamente selvática, es la segunda más lluviosa del mundo, de manera que pues las condiciones eran completamente adversas a lo que podía ocurrir con ese grupo. El propósito de ellos era atravesar ese departamento para instaurar un frente guerrillero en otra parte, pero se encontraron con esa situación geográfica, con esa situación dura, difícil, completamente adversa, una población que no los estaba esperando, que no los iba a acoger tampoco, no tenía ninguna razón. El hecho de que se nombrara como una organización, un grupo revolucionario, no quería decir que la población iba a abrir sus puertas inmediatamente. Claro. Y se inició una persecución del ejército. Esta columna estaba compuesta por 40 personas, de los cuales hoy siguen desaparecidos 35. ¿Y los 5 restantes? Y los 5 restantes, 2 sobrevivieron, uno después desapareció, 2 o 3 fueron capturados, tuvieron consejo de guerra, bueno, ya. Pero a ver, yo de lo que he leído en las entrevistas que has dado a propósito de la presentación de tu libro en la Feria de Bogotá también, esto es como recuperar de la memoria algo que se ha querido ocultar incluso por la misma gente de izquierda. ¿Por qué ocurrió, digamos, no digo el ocultamiento, sino como que el olvido, como dejarlo en el cajón de los olvidos? Bueno, en Colombia en ese momento, estamos hablando de los años 80, comienzos de la década de los 80, pues ocurrían permanentemente muchos hechos, ¿no? El conflicto político armado era un conflicto
extendido en toda la geografía nacional, era un conflicto que tenía sus complejidades, con muchos grupos armados, grupos claro. guerrilleros, ¿no? De manera que habían hechos que ocurrían y que sucedían uno tras otro rápidamente y prácticamente iban dejando los otros en el olvido. Eso ocurrió con este hecho, ¿no? Es una ¿Y por qué lo sacas a la luz ahora? Porque este es un momento muy, muy particular en la historia de Colombia. Estamos viviendo, hay una comisión de la verdad que está funcionando, que ahora en un par de meses, en 3 meses, debe entregar ya su informe final, ¿no? Hay una unidad de búsqueda de personas desaparecidas que está trabajando en ese sentido. En este caso específico, la unidad de búsqueda está en el proceso de averiguación de qué ocurrió con estos 35. ¿Y cómo contribuye tu libro a ese propósito? Pues estábamos hablando de unos hechos verídicos, estamos hablando de unos hechos que contribuyen a formar la memoria histórica de Colombia, ¿no? Que salen un poco de esa historia oficial, ¿no? De los bandidos que invadieron el territorio, ¿no? Aquí habían también unos jóvenes con ideales que fueron perseguidos, murieron en combate algunos, otros fueron asesinados y fueron finalmente desaparecidos. Eso es lo que conforma la memoria de Colombia. Pero bueno, muchos dirán que, por ejemplo, esto tratándose de un enfrentamiento armado no justifica que la Comisión de la Verdad los rescate como mártires perseguidos. no, para nada. La Comisión de la Verdad no está haciendo ese tipo de trabajo. La Comisión de la Verdad está consultando muchos hechos que ocurrieron en el país, con muchas personas, entrevistando a miles de colombianos sobre los hechos que ocurrieron, y no necesariamente para presentarlos como el paradigma, ¿no? Claro, claro. No es eso. Ya, ¿y cómo procesaste? ¿Cómo fue el mecanismo, el método, la metodología de trabajo para llegar a investigar a fondo, como se señala? Yo no he leído el libro, por supuesto, pero se señala que hay una serie de revelaciones que dan cuenta de una historia, como decía hace un rato, olvidada, pero también que se requiere discutir y reflexionar en Colombia. Hay una cosa muy interesante y tu pregunta es muy válida en ese sentido, es que yo consulté 3 diarios de 3 combatientes que estuvieron en la columna. Llevaban ellos las anotaciones. Sí, uno fue... ¿Existen? ¿Cómo? Existen los diarios. Existen los ahí. diarios. Ajá. Uno de ellos fue el diario de una famosa guerrillera que fue la negociadora durante la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá en el año 1980. Pues se hizo mundialmente famosa porque ese hecho tuvo unas repercusiones. Porque se le veía además en las tomas. Se le veía en las tomas, las fotografías, sí, todo eso, ¿no? Ella iba ahí en la columna y desde el primer día empezó a escribir un diario hasta 2 días antes de su muerte. A ella le decían la Chiqui, ¿no? Y ese diario estaba oculto. Ese diario estaba en poder de un general, la copia, en manos de un general en retiro, y le entregó precisamente al candidato Gustavo Petro una copia hace 1 año y medio. Y él me la entregó a mí, ¿no? Entonces ese fue uno de los diarios, una pieza histórica supremamente importante. Los otros 2 diarios fueron escritos por combatientes sobrevivientes a posteriori, ¿no? Entonces con eso contribuyó a armar la historia, más visitas al terreno, en fin, información, entrevistas, ¿no? ¿Y la gente de la zona recuerda todavía ese acontecimiento? Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? La zona es una zona poblada básicamente por población afro, e indígenas de un pueblo muy particular, los Embera, y ellos recuerdan, muchos de ellos recuerdan, incluso con tristeza lo que ocurrió, ¿no? Ese hecho los marcó mucho, los marcó profundamente. Y también fueron afectados por la represión que me imagino que... Claro, unos armados traen otros armados detrás, entonces la represión es por igual, ¿no? Ahora, Darío, te quiero hacer una pregunta porque han comentado en algunos medios que eres como el historiador de la guerrilla colombiana y latinoamericana también, por supuesto. ¿Hasta dónde esta experiencia y este trabajo de investigación, de buscar fuentes, de encontrarte con testigos, testimonios, todo eso te da cuenta del significado que tuvo la guerrilla en América Latina, que parecería una cosa que ya es del muy pasado atrás, pero que además tuvo una gran connotación en América Latina? Sí, yo creo que coincido contigo en que la guerrilla, digamos, está ya en un proceso de finalización. El ciclo guerrillero está finalizando. Un ciclo guerrillero, un ciclo en la historia no termina abruptamente de la noche a la mañana, a no ser que sea por una catástrofe natural, algo así, ¿no? Pero esto está en un proceso de declive, y estos hechos que narro en este libro ocurrieron hace 40 años, cuando
ocurría todo lo contrario. Es decir, la guerrilla era como, digamos, la gran apuesta. Acababa de triunfar el Frente Sandinista en Nicaragua. Claro, ¿no? claro. En El Salvador estaba en una plena ofensiva guerrillera sobre la capital. Entonces, la apuesta grande era hacia los proyectos político-militares, los proyectos guerrilleros. En este caso, el M-19 era una organización que tenía una amplia cobertura mediática, tenía una amplia convocatoria en el país y internacionalmente era conocido, ¿no? Entonces, estos son hechos, digamos, que pese a que no tienen vigencia, o tienen vigencia, pero en el campo histórico. Ya, pero Darío, si eso es así, ¿qué queda de la guerrilla? Porque incluso hay una campaña de estigmatización muy fuerte desde los sectores conservadores. El que se declare alguien es guerrillero o defienda, o al menos converse inmediatamente es estigmatizado. Hasta donde eso, por ejemplo, ha impedido que sobre estos temas se debata amplia, transparentemente y frontalmente sobre todo. Bueno, eso es un poco relativo. Acuérdate que hace muy pocos años hubo simultáneamente 5 presidentes exguerrilleros de América Latina, 4 hombres y una mujer, exguerrilleros, ¿no? Y estaban gobernando países de la importancia y la magnitud para el continente como el caso del Brasil, ¿no? Y también para el caso colombiano pensemos en que muy posiblemente el próximo presidente sea un exguerrillero. Yo creo que en distintos campos, en el campo de la defensa de los derechos humanos, en el campo de la organización social, estos excombatientes le han aportado muchísimo a estos países, ¿no? Es parte de la historia, es decir, no es una historia que puede ocultarse permanentemente, que puede esconderse, que puede borrarse. No, eso no puede ocurrir. Existieron, aportaron. Y en este momento creo que precisamente para no volver a repetir estas historias hay que tener claridad de lo que ocurrió. Yo he visto algunas entrevistas de Gustavo Petro, por supuesto, y él ha tratado, digo, no sé si consciente o inconscientemente, o es parte de su estrategia, de alejarse de eso, de no hablar de esa época, de él como militante del M-19. ¿Esto lo percibes así o es que efectivamente ya eso constituye el pasado y él es otro personaje político que asume otro rol en la historia de su país? No, Gustavo Petro publicó hace un año un libro que ha tenido muchísima venta, lo publicó Planeta, creo que fue. Es un libro donde él reivindica a fondo esa historia que él vivió, esa historia, ¿no? Lo que pasa es que no todos en la guerrilla colombiana, no todos en la guerrilla del M-19 cumplían las mismas funciones. Claro. Gustavo Petro no fue un guerrillero de armas tomar, ¿no? Gustavo Petro era un hombre político más de la intelectual organización, ¿no? Como ocurrió con muchos más, ¿no? Yo también fui un hombre político en el M-19, ¿no? Y eso no se puede ocultar, es decir, no todos tenían una función armada. Ya, y si eso es así, ¿hasta dónde lo que él fue va a influir en su gestión desde la derecha? Es decir, la derecha le va a tratar de atacar por ahí, lo ha hecho efectivamente, lo ha tratado de estigmatizar. Incluso yo creo que no sé si estoy equivocado, pero se ha bajado la venezolanización de la campaña, es decir, siempre estaba presente Venezuela en la campaña de Ecuador, de Perú, de Chile, de Bolivia y ahora también en la de Colombia. Se ha bajado efectivamente, pero yo creo que de lo que menos pueden acusar a Gustavo Petro es precisamente de eso, de haber sido un chavista, guerrillero, ¿no? El M-19 era básicamente una organización democrática que luchaba por la democracia, ¿no? Su máxima realización fue la contribución a la nueva constitución, a la constitución política del 91, sí. ¿No? De manera que un gobierno de Gustavo Petro sería un gobierno democrático frente a lo que ha existido en Colombia, frente a la ausencia de democracia que ha existido en el país. Y una última pregunta que siempre se hace en estos casos, y lo reiteraré, es, ¿sigues trabajando en la historia de la guerrilla? ¿Cuáles son tus próximos proyectos de investigación, en este caso periodístico e histórica? Bueno, hay un trabajo que tengo en ciernes hace varios años que es continuar esa historia de la guerrilla en América Latina, ¿no? Se ha escrito algunas cosas, se ha escrito mucho de cada país, ¿no? Claro. Pero ya una historia un poco más que abarque nuestra América Latina todavía no hay. No la hay unas pocas, pero muy esquemáticas. Yo tengo una idea distinta. Y lo puedes hacer solo porque es un trabajo bastante ambicioso además.
Pues yo creo que lo puedo hacer con tiempo, ya he trabajado un largo tiempo en eso, entonces llegó la hora de sentarme ya con juicio a trabajarlo. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por acompañarnos a propósito de Colombia, del libro de Darío Villamizar, que también nos invoca y nos plantea la reflexión sobre lo que significa no solamente Colombia para los colombianos, sino Colombia para los latinoamericanos. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.